grabar y comenzamos. Posiblemente hoy día veamos dos transparencias dependiendo de cómo estemos de tiempo y cómo estén de ganas de seguir hablando de cera, digamos. Un tema que es recurrente es recorrer grafos y vamos a discutir un poco de eso acá. Un grafo es algo que describe conexiones entre objetos, vértices. Como tal, es una estructura extremadamente cómoda para describir una gran variedad de situaciones. Eh, Tenemos grafos, digamos, por ejemplo, aplicaciones como obvias son representar redes de computadores o cosas de esa clase, o sea, redes en general. Aplicaciones un poquitito menos obvias incluyen representar cosas tales como caminos posibles a través de una ciudad para, como lo vimos en su oportunidad en informática teórica, problemas como el problema del vendedor viajero, que es bastante importante. Aplicaciones aún menos obvias aparecen cuando uno piensa en grafos de las relaciones entre funciones o procedimientos dentro del programa. ¿Qué funciones usan, llaman a otras? Eso también se puede representar como un grafo. Hay literalmente casi cualquier cosa se puede representar como un grafo y por lo tanto manipular esta clase de estructura es bastante común. Un requerimiento es visitar todos los vértices alcanzables desde alguno en particular, lo que se reconoce como recorrer el grafo. Ejemplos típicos son los recorridos estándar, preorden, postorden y en orden, que ustedes ya conocen de estructura de datos en árboles binarios. En realidad no son grafos tampoco, pero son estructuras similares y que por lo tanto se pueden tratar con algoritmos bastante parecidos a los que vamos a estar discutiendo nosotros acá. Representaciones de grafos, en realidad hay muchas posibles. Las representaciones, digamos, típicas, tradicionales, son matrices de adyacencia. Son bastante rígidas, sí, pero tienen sus gracias. Una matriz de adyacencia es simplemente una matriz de Boolean indexada por los vértices. Verdadero indica que los vértices del caso son vecinos. Otra representación popular, particularmente es popular porque es eficiente en uso de espacios, es que el grafo es relativamente ralo, o sea, tiene pocos arcos, el de esta adyacencia. O sea, a cada vértice se le asocia una lista de vecinos. Entonces, si quiero saber quiénes son los vecinos de un vértice, reviso su lista de adyacencia. Otra opción también que se usa es representar vértices como nodos, como estructuras en memoria y los arcos como punteros entre los nodos. De esa manera, en el fondo, puedo viajar a través del grafo. En el fondo, esa es la forma en que ustedes representaron, por ejemplo, árboles binarios, que en realidad no son grafos, pero parecidos. ¿Sí? Un tema que es recurrente es que muchos de los grafos de interés práctico son demasiado grandes para generar completamente. Más aún si es que solamente se va a trabajar con una fracción pequeña del grafo mismo. Por ejemplo, podemos representar las posiciones en un tablero de ajedrez mediante un grafo en el cual tenemos como nodos, como vértices,
las posiciones de las piezas de los tableros, a quien le toca el turno a continuación, etcétera. Y esas cosas van a estar relacionadas entre sí mediante arcos que representan desde esta posición por llegar a esta otra mediante una movida. Bueno, ese grafo es sobre lo que está trabajando, en realidad, una persona que está jugando ajedrez, o si estamos en eso, es sobre lo que está trabajando un computador que juega al ajedrez. El problema es que el grafo del caso es gigantescamente grande. Y nadie lo conoce, o sea, nadie ha pensado siquiera en la posibilidad de generarlo completo con todas sus conexiones, mucho menos aún tenerlo completo guardado por ahí para utilizarlo durante una partida de ajedrez contra el computador. Entonces, básicamente en ese caso nosotros representamos el grafo más bien por la vía de tener alguna función que me dice, que me da los vecinos de un vértice que ya tengo, ¿ya? Y vamos trabajando sobre eso. O sea, esas son posibilidades con las que hay que lidiar, digamos que hay que tener presentes como posibilidades y que probablemente en realidad estemos tendiendo más hacia la última en muchas de las aplicaciones que nosotros vamos a estar comentando acá. Para simplemente ponernos de acuerdo respecto de qué estamos hablando, vamos a suponer un grafo de vértices D y arcos E. Para referirnos a los vértices de G vamos a anotar B de G. Para sus arcos vamos a usar E de G. Los vecinos de un vértice los vamos a anotar como N sub G de B. ¿Sí? Vamos a usar en nuestros algoritmos, que no van a ser programas, van a ser simplemente pseudocódigos bastante programosos, digamos. Vamos a usar libremente estructuras set, conjunto, pilas, stack y colas, queue, como estructuras de datos prefabricadas dadas por el lenguaje. Yo sé que ustedes son fanáticos de Python, muchos de ustedes al menos. Les puedo comentar de que todas esas cosas están disponibles, ya sea en forma directa en el lenguaje o son bastante simples de simular con las piezas que el lenguaje les da, o hay una biblioteca, hay bibliotecas bastante extensas de estructuras de datos de este tipo estándar, digamos, para Python, que son razonablemente fáciles de usar. Y si a ustedes no les gusta, bueno, esas bibliotecas están escritas en Python, los fuentes están disponibles por ahí, pueden armar los suyos propios si ustedes lo estiman conveniente. O sea, esta cuestión no es algo que sea particularmente marciano. Si por el otro lado ustedes optan por algún otro tipo de lenguaje, por ejemplo, C++ también tiene toda esta clase de cosas prefabricadas, listas y para usar, digamos, en la biblioteca estándar de la Standard Template Library, la biblioteca estándar de patrones. No, template no es patrón en realidad, pero bueno. En un lenguaje como C, armar esta clase de cosas se puede, no es particularmente complicado. Algunas de esas cosas ustedes las vieron en estructura de datos, como construirlas por lo demás. Así que esto no es realmente una complicación.
Profe, Sí, dígame. me quedó una duda. Eh, para representar un arco se usan dos vecinos, ¿verdad? O sea, la letra de dos vecinos. Sí, Y el orden de esas letras no importa. importa. No. Ah, A entonces, ver, ya. Gracias por complicarme la existencia. perdón. A ver, si que estamos hablando de grafos como tal, un grafo formalmente los arcos son conjuntos de dos vértices distintos. ¿Sí? Ujú. En conjunto el orden no hay orden, digamos, simplemente está o no está. ¿Sí? Eso es estrictamente hablando de grafos. Estructuras parecidas a grafos, que muchos de los algoritmos que vamos a discutir acá se pueden aplicar a esos también con algunas variantes, digamos, son los grafos dirigidos o digrafos, que hay por lo menos algún autor por ahí que dice que esas cosas son lo suficientemente diferentes de lo que son los grafos como para que ameriten tener su área propia, digamos. Y yo creo que tiene razón en eso. En un digrafo el orden importa, o sea, un arco en un digrafo va del vértice U al vértice B, en esa dirección, no al revés. Claro, claro. En un grafo, un arco UV significa simplemente que U y B están conectados de alguna manera, no hay un orden. A ver, si nosotros consideramos la relación pariente de, ¿sí? Tú podrías decir, yo soy pariente de mi tío, o mi tío es pariente mío. En realidad es una relación en ese sentido que da lo mismo en qué dirección queramos considerarla. O sea, simplemente están relacionados los dos y se acabó. Hay otro tipo de relaciones, por ejemplo, si estamos pensando en la relación que yo comentaba antes, la relación de esta función llama a esta otra en el programa. Esa es una relación que tiene una dirección, o sea, es distinto decir que F llama G que decir que G llama F, ¿sí? Son dos relaciones diferentes. Claro. Otra situación se da cuando uno está pensando en otras estructuras que son medias parecidas a grafos, como por ejemplo los árboles binarios, ¿sí? Un árbol binario no es un grafo, definitivamente no, que no es una cosa como las que estamos discutiendo acá. Pero ahí hay algo que es más o menos parecido a arcos dirigidos, o sea, hay una relación de que este no es el padre de este otro. Hay una dirección de la conexión ahí, ¿sí? Eso. Vale, profe. Gracias. Logré confundirlo lo suficiente, ¿no? No, está bien. Pucha, voy a tener que poner una tinta la próxima. Ya. No quiero entrar realmente en discusiones filosóficas respecto de la diferencia entre todas esas distintas cosas, que en realidad lo que tienen en común, que es lo que a nosotros nos interesa más directamente acá, es que estamos hablando de objetos que están conectados entre sí. Esa es un poco la idea general sobre la cual estamos jugando acá. Métodos de búsqueda. Vamos a desarrollar los métodos tradicionales para visitar todos los vértices alcanzables en el grafo desde un vértice dado, y después vamos a ver también un poquitito acerca de cómo se pueden utilizar estas cosas para hacer algunas tareas de interés. Las estructuras básicas de los métodos de búsqueda también son aplicables a grafos dirigidos, lo que estábamos discutiendo de grafos, ¿cierto? Y estructuras que definitivamente no son grafos, como son los árboles binarios o son los árboles ordenados. ¿Sí? Vamos a usar un conjunto en nuestros algoritmos que vamos a llamar C mayúscula, comúnmente llamado el conjunto de los vértices cerrados,
closed en inglés para registrar los vértices ya considerados de forma de evitar caer en ciclos. Cuando estamos hablando de un grafo, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, lo que ustedes hacían cuando recorrían un árbol binario, yo en un árbol binario simplemente puedo ir de un nodo padre a su nodo hijo y sé que de esa manera jamás me voy a meter en que termino visitando de nuevo, me pillo la cola, digamos, termino visitando de nuevo el mismo vértice. No todas las estructuras son de ese tipo. Tengo que cuidarme frente a esa clase de posibilidades. Obviamente van a haber casos en los cuales yo sé que el grafo no tiene ciclos y en cuyo caso yo me puedo guardar esto, pero en principio tenemos que mantenerlo. Y los programas, los algoritmos que vamos a mostrar acá son razonablemente estándar y típicamente a ese conjunto le llaman closed y por eso le vamos a llamar C. ¿Sí? Y una variante más o menos obvia de los algoritmos que vamos a ver, si es que lo estamos usando con la idea de revisa esta cosa buscando un vértice que cumpla con bla, bla, bla condiciones, en vez de seguir revisando todo el cuento, como lo van a hacer nuestros programas, nuestros algoritmos en forma implícita, es de alguna manera cortar el recorrido en cuanto hallamos lo que estamos buscando. Por ejemplo, lo que hacían ustedes cuando están haciendo una búsqueda en un árbol binario de búsqueda, en cuanto encuentran el vértice que tiene el valor buscado, se detiene el cuento, nos siguen buscando, ¿cierto? Pero bueno, o sea, aquí estamos hablando simplemente de una cosa muy genérica, después vamos a hablar de cómo podemos particularizar esto para llevarlo a aplicaciones concretas. Otro tema que en esto suele ser un tema es que generalmente no es suficiente partir de algún vértice y después de mucho darse cabezazo, finalmente dar con algún vértice meta que a mí me interesa, sino que me interesa también poder reportar, mire, lo encontré acá y la manera de llegar desde el punto de partida hasta la meta es este. Una técnica general para acomodar esta clase de situaciones es ir almacenando los vértices visitados y a cada uno de ellos asociar, perdón, el vértice padre, o sea, en realidad el vértice desde el cual llegamos a este vértice y cuando llegamos a la meta, digamos, tenemos partiendo de la meta, visitando el padre de la meta y así sucesivamente hacia atrás, finalmente tenemos el camino a la meta correspondiente, pero en reverso. Y ahí ya la tarea ahora es dar vuelta a eso para mostrarlo en orden si es que es necesario. Eso, o sea, eso como marco general. Vamos a nuestra primera técnica, que se conoce como búsqueda en profundidad. Tal vez ustedes ya se hayan tropezado con esto antes. En inglés, búsqueda en profundidad se abrevia DFS, de Depth First Search. Es recorrer un camino del grafo hasta el final, llegar a un vértice que no tenga vecinos sin visitar, para devolverse al vértice anterior y continuar desde ahí. Es exactamente lo que hacían ustedes en el fondo con, por ejemplo, el recorrido en orden, preorden, o qué sé yo, orden de árboles binarios, ¿sí? En forma recursiva. La versión recursiva en realidad no puede ser más fácil. Primera cosa que hacemos es nuestro conjunto de vértices visitados no es ninguno.
Y no tenemos un hermoso procedimiento recursivo que recibe el grafo y el punto de partida, la source, la fuente de toda la cuestión S, y lo que hace estos procedimientos, primeramente, y en este sentido estamos hablando de un recorrido que podríamos llamar en preorden, lo primero que hace es procesar el vértice S, donde procesar significa quién sabe qué cosa, va a depender de la tarea que tenemos encomendado. Registramos este vértice como visitado para evitar que caer en ciclos, como comentaba antes, y en continuación, para todos los vértices eh, ¿cómo se llama? Que son vecinos a él, obviando obviamente el paréntesis de llave que sobra ahí. Si el vecino no está todavía entre los vértices visitados, entonces hacemos una llamada recursiva a ese. Si ustedes piensan qué es lo que está pasando aquí, esta cuestión básicamente se tira hasta el final, hasta encontrar que un vértice, todos cuyos, todos cuyos, todos cuyos vecinos ya hayan sido visitados, y ahí para y comienza a considerar entonces los vecinos del anterior y así sucesivamente. ¿Sí? Bien, resulta que con esto los arcos que sigue nuestro algoritmo de búsqueda en profundidad forman un árbol recubridor de G, si es que G es un grafo conexo. Recuerden que un árbol recubridor es un árbol, o sea, un grafo conexo en el cual hay un camino entre cada par de vértices, ¿sí? Y que no tiene ciclos. Y exactamente eso es lo que vamos a construir acá, porque vamos a terminar visitando todos los vértices del grafo. A los arcos que forman parte del árbol le vamos a llamar arcos de árbol o arcos hacia adelante, en inglés forward edges. ¿Sí? Los otros arcos que resultan básicamente arcos de este tipo de aquí, o sea, aquí me encontré con que el arco entre S y este B de acá, que resulta que está en el conjunto de los ya visitados, a ese le llaman un arco reverse, un back edge, un arco hacia atrás. Note que esta clasificación depende de las elecciones que haga el algoritmo, o sea, el algoritmo en el fondo toma alguno de los vecinos del vértice S para seguir la búsqueda hacia adelante. Y obviamente, dependiendo de qué vecino exactamente elija, salvo que el grafo en sí sea un árbol, va a tener arcos diferentes como arcos de árbol y arcos hacia atrás. No es realmente una propiedad del grafo, es una propiedad eh, de el paseo exacto que el algoritmo dio sobre el grafo. Pero eh, son útiles para considerar ciertas cosas que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bien. Yo sé que todos ustedes, o buena parte de ustedes al menos, tienen una insalubre adversión a la recursión, así que vamos a plantear también una versión iterativa. Lo que hace el algoritmo, si ustedes lo piensan, es
deja pendientes para ser considerados después los vértices, los otros vecinos, digamos, de ese, y se concentra primero en profundizar desde uno de ellos hacia adelante. Una vez que terminó de procesar a ese y todos sus descendientes, digámoslo así, no son descendientes realmente, sino que todos los que de alguna manera están conectados con él, volvemos atrás y consideramos el siguiente vecino. Podemos entonces evitar la recursión explícita manejando la pila de los vértices pendientes en forma manual. Entre paréntesis, cada vez que ustedes tienen un programa recursivo, probablemente ustedes lo vieron en lenguaje de programación, y ese lo podemos traducir en forma bastante mecánica a un programa no recursivo equivalente. Claro, el resultado típicamente es mucho menos entendible, digamos, pero de que se puede, se puede. Y al final del día es exactamente lo que hace su compilador preferido. El computador en sí no maneja recursión. No hay nada de recursión allí. Todo se hace en forma iterativa. Se ofrece recursión porque recursión es una herramienta poderosa que permite escribir programas mucho más simples en muchos casos. Bueno, el procedimiento en versión iterativa es este de acá. Tenemos una variable S que es un stack. En ese stack ponemos inicialmente el vértice S que me dan y el conjunto cerrados. Ya no es necesario que sea una variable global. Podemos tenerlo como una variable local acá, lo cual tiene su ventaja también en el sentido de que empaqueta en un solo paquete, digamos, todas las cosas que debieron ir juntas acá. Y lo que hace este cuento es simplemente mientras el stack no esté vacío, lo que hace es sacar el elemento del topper stack. Si ese elemento del topper stack no está aún en el conjunto C, entonces lo agrega y lo procesa. Y a continuación, todos los vecinos de S que no estén ya en la colección de los visitados cerrados, los agregamos al stack, pero no en queue. Sino mediante un push. Eso es un tecla sacada de otro algoritmo. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene la versión iterativa? Bueno, de partida, la ventaja de la versión iterativa es que probablemente la cantidad de memoria que estemos usando para guardar un simple vértice de nuestro grafo es bastante menos que estar guardando toda la burocracia que ustedes vieron en lenguaje de programación respecto de una función en ejecución. O sea, de partida probablemente esto ocupe menos memoria. Al ocupar menos memoria, seguramente va a ser más rápido porque hay menos memoria que llenar y administrar. ¿Sí? Eso puede ser importante, puede significar tal vez un factor de, qué sé yo, 2, 3 o algo así en tiempo de ejecución. Bueno, dependiendo de qué tan complicado sea el resto del programa. Pero tiene otra ventaja diferente, mayor, digamos, que es que en este caso de acá, si es que lo que
queremos hacer para procesar un elemento, es alguna cosa local, o sea, perdón, es alguna cosa, bueno, no sé, es X cosa, digamos, y en particular el procesarlo significa simplemente decir, oye, lo encontré, hora de parar. Esto de acá es fácil simplemente de cortar la iteración por la vía de decir, ¿sabe qué más? Vámonos de acá, vámonos del procedimiento, retorne. En el caso de la versión recursiva, no basta con salir de esta llamada, tengo que asegurarme de salir de todas las otras llamadas pendientes, y eso es una tarea que no es tan trivial necesariamente. ¿Ok? Sí, dígame. En el algoritmo que era la letra Q, Nada, ¿nada? un error de sintaxis. Esto de aquí debería ser, ah, no sé cómo, no puedo hacerlo. Esto en realidad debería ser un push SV. Me equivoqué, digamos, se me confundieron los algoritmos con el siguiente que vamos a ver. Ah, ya, vale, vale. Ya, disculpa. En todo caso, me estoy anotando los patos que siempre reviso en mis transparencias antes de cometer clases y siempre me encuentro con sorpresas estúpidas como esta. Deberían haber tomado el ramo el próximo semestre cuando tengan las transparencias más refinadas. En todo caso, voy a publicar las transparencias corregidas después de la clase, más o menos junto con el video, supongo, ¿sí? O sea, esto de aquí debe Eh, ser un push SV, no Q, ¿sí? Bueno, profe, me quedó búscalo. una duda de concepto. Sí, dígame. Eh, un grafo conexo era que todos los vértices estaban conectados al grafo, ¿verdad? O sea que Mm, existe un camino para llegar a cualquier vértice. un grafo se llama conexo si es que hay un camino que va de un vértice cualquiera a cualquier otro vértice. Ah, vale, ya, ¿Ya? Y perfecto. si el grafo no es conexo, podemos descomponerlo en lo que se llaman componentes conexos. Básicamente decir, oye, esta cuestión en realidad son estos grafos separados, digamos, conexos separados entre sí, que no están conectados entre sí. ¿Sí? Vale, vale, ¿Mm? perfecto. Busque a lo ancho. En inglés se le conoce como Breadth Search, o sea, bueno, busque a lo ancho, que se abrevia como BFS. La idea acá es visitar primeramente no uno de los vecinos del vértice y después el vecino de ese vecino, así tirarse eh, hacia adentro del grafo, sino que básicamente tratar de ir trabajando, podríamos llamarlo por olas. O sea, visitamos este vértice, después visitamos todos los vecinos de este vértice, después visitamos todos los vecinos del vértice y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, en vez de tirarse en una línea, lo que estamos tratando de hacer es avanzar en olas hacia adentro del grafo. Sorprendentemente, y particularmente desde el punto de vista de nuestra versión no recursiva, es un cambio bastante menor. Es simplemente cambiar la pila por una cola de vértices pendientes. O sea, tomamos ese, agregamos todos los vecinos de ese a la cola y como es una cola, vamos a ir procesando primeramente los vecinos de ese y recién cuando los vecinos de ese se acaben, vamos a comenzar a visitar vecinos de ese que fueron agregados a la cola en el proceso. Nuestro programa, algoritmo, es este de acá, que si ustedes se fijan, la diferencia con la versión correcta del anterior
está simplemente en que en vez de ser un stack, esta cosa es una cola. En vez de hacer un push, estoy haciendo un enqueue, o sea, agregar a la cola. En vez de hacer un pop, estoy sacando el elemento del frente de la cola y estoy aquí encolando el elemento del caso. Y esa es la diferencia diferente. Algunos comentarios. El programa más simple, más corto, digamos, es búsqueda en profundidad recursiva. Ahí no hay nada que decir al respecto, son un par de líneas menos que todos los otros. Eso puede o no ser relevante. Si ustedes recuerdan lo que nosotros hablamos en su oportunidad de backtracking, en su corazón lo que hicimos, por ejemplo, al hacer la búsqueda de la solución del problema de las 8 reinas, por decir algo, es precisamente un programa de búsqueda en profundidad recursivo. Estamos tomando uno y exploramos ese hasta el final, de ahí nos devolvemos para explorar alternativas, ¿cierto? Está claro que ese programa, por ejemplo, el programa de las 8 reinas, que está planteado como un programa recursivo, se puede utilizar la misma idea que hicimos acá nosotros para transformar nuestro programa recursivo en uno iterativo. Podemos hacer exactamente la misma jugarreta, más o menos, para transformarlo en un programa iterativo. Y le dejamos como desafío a los ¿cómo se dice?, escépticos de la recursión, que hagan esa pega y después nos comenten cuál de los dos programas resulta más entendible. Obviamente, backtracking, no sé cómo está dado, suponíamos que nuestro camino, digamos, no nos podía llevar jamás de vuelta a una situación que ya habíamos encontrado. Y en realidad, perfectamente a backtracking, si fuera necesario, podemos adosarle un conjunto C como el que tenemos acá para evitar caer en ciclos. La búsqueda en profundidad, si ustedes lo piensan, ya sea en la versión iterativa o en la versión recursiva, si dejamos de lado lo que se gasta, digamos, en memoria y otras cosas para guardar caminos, sino que nos fijamos solamente en lo que tenemos acá, tiene la gran virtud de usar solamente espacio para proporcional a la profundidad máxima. O sea, tenemos básicamente en un momento dado más o menos pendiente solamente el camino que lleva a el vértice que estamos revisando en este momento. En realidad incluso podríamos llegar a no guardar todos los vértices en la pila como lo estamos haciendo nosotros, sino que simplemente guardar, digámoslo así, el primero, y cada vez en vez de volver atrás, ver, oiga, este vértice que estábamos revisando, ya terminé de ver sus hermanos, digamos, sus vecinos, pensando, por ejemplo, en un grafo representado mediante una lista de adyacencia, empezar a revisar la lista, no tengo por qué guardarlos todos directamente en el stack, sino que irlos considerando uno a uno conforme los vaya encontrando. Y en ese caso, el tamaño de la pila va a ser simplemente el número de vértices necesarios para llegar a este punto, lo cual es bastante agradable. El punto también, y esa fue buena parte de la razón
implícita de usar búsqueda en profundidad en backtracking es que, si ustedes se fijan, lo que hicimos, por ejemplo, en el caso del problema de las 8 reinas, fue tener una estructura global que representaba la situación en la que estábamos y podíamos hacer eso porque sabíamos que lo que íbamos a hacer iba a ser agregar una reina o volver atrás, digamos, de retirar la última reina que habíamos puesto en el tablero y probar otra alternativa. Y por lo tanto no es necesario realmente tener múltiples copias del tablero ni nada, sino que podemos estar trabajando con una única copia del tablero. Eso también es ventajoso. Tuviéramos que estar guardando copias para todos lados, habría que empezar a preocuparse de cuánta memoria ocupa esa cosa. Uno de los problemas que tiene, claro, es que podría perderse en algún camino largo para finalmente llegar al final de ese camino, digamos, y llegar a la conclusión de que por ahí no va la cosa, cuando en realidad la solución estaba en el vecino del vértice del cual se tiró hacia adentro, ¿sí? Si es que lo que queremos hacer es revisar el grafo completo, bueno, eso es inevitable. Tarde o temprano vamos a tener que revisar todos los vértices que están en ese camino largo. Así que eso no es tanto problema. Pero para aplicaciones tipo backtracking, donde nos interesa ubicar una solución o solamente ver si es que hay una solución, eso puede ser una desventaja. Puede que por tomar las decisiones equivocadas se vaya en alguna rama que nos lleva a la solución y pierde un montón de tiempo en eso. Búsqueda a lo ancho. La búsqueda a lo ancho, si ustedes se fijan, nos garantiza hallar el vértice más cercano en términos de número de arcos. Al ir desarrollando el grafo en oleadas. Lo malo sí es que, a diferencia de lo que ocurre con búsqueda en profundidad, aquí no hay una relación clara entre el vértice que estoy considerando y el anterior, digámoslo así. Realmente aquí probablemente no nos quede otra opción que guardar todas las posiciones, todos los vértices que tenemos, porque no son vecinos directos, digamos, el que estamos considerando ahora con el que vamos a considerar después, ¿sí? Para revisar, para aplicaciones de revisión sistemática de las cosas, como lo estamos haciendo en el fondo en el caso de backtracking, no nos va a bastar con alguna estructura global que podemos hacer y deshacer movidas conforme vamos moviéndonos a través del grafo. Eso puede ser una desventaja. Otra cosa es que los métodos anteriores, y en realidad hay varias otras variantes más que se podrían considerar, pero estos son definitivamente muy lejos los principales. Esos métodos precedentes les llaman métodos ciegos. En el sentido ciegos, en el sentido de que solamente miran las conexiones entre los vértices y no se fijan en qué cosas están manipulando. Una variante obvia de las anteriores, cualquiera de las dos en realidad, es asociarle a cada vértice algún valor h, tal que un vértice con menor valor de h es más prometedor. Sospechamos que está más cerca de la solución que andamos buscando, alguna cosa de esa clase. O sea, un h más chico me dice, oiga, a mí me tinca que la cosa va por este lado, no por este otro, ¿sí? El cambio, ¿qué significa eso? Nuevamente va a ser menor. Ahora, si supiéramos cuál es el correcto para llegar al destino, bastaría con elegir ese. Claro que muy rara vez tenemos la
¿cómo se llama? Esa clase de lujo, cuando mucho tenemos alguna estimación, alguna heurística, palabra elegante que viene del griego para descubrir, que se traduce en castellano de Chile en un tufímetro que me dice que la cuestión va por estos lados, ¿sí? Que sirva para guiar la búsqueda. Uno de los puntos que ya lo habíamos comentado cuando hablábamos de backtracking es que las situaciones en las que estamos nosotros hablando acá, la clase de grafo que nos interesa a nosotros considerar, suelen ser realmente gigantescamente inmensos. No tenemos simplemente la posibilidad de decir no, si que el computador es suficientemente rápido, así que podemos darnos el lujo de esperar a que lo revise entero. Claro, revisarlo entero esto se puede hacer, pero me va a tomar un par de decenas de veces el número, la edad del universo hacerlo en mi computadorcito, digamos. Eso no es muy práctico. Por lo tanto, utilizamos alguna técnica, alguna estimación, alguna cosa que debiera darnos más o menos para dónde va la cosa, o no andar demasiado perdido, al menos, al respecto. Y esa es una heurística. Les comentaba el caso de jugar al ajedrez. No sé si alguno de ustedes juega al ajedrez o no, pero como ya les comentaba, el número de posiciones posibles del tablero son enormes. Y un programa que juegue ajedrez o una persona que juegue ajedrez, en el fondo lo que hace es, ya sea conscientemente o inconscientemente, se fija solamente en algunos pocos vecinos de la posición en la que estamos. O sea, no empieza a considerar cuidadosamente qué es lo que pasa si es que se mueve cada uno de los peones en el tablero, sino que se fija en forma más, se fija solamente en unas pocas piezas, ¿sí? Bueno, eso de concentrarse en uno, básicamente dejarlo fuera a los demás, o primero revisar esos antes de revisar los otros, es precisamente alguna clase de heurística. No es una cosa que me garantice la solución, pero debería ayudarme a encontrarla. ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente cambia la cola que teníamos por una cola de prioridad y vamos extrayendo y considerando vértices de ella en orden de h creciente, no simplemente en el orden en que los habíamos ido poniendo. Si es que algún vértice nuevo resulta que tiene un h pequeñito, no, la idea sería, oiga, ese de aquí me tinca que por aquí va la cosa, así que partamos por acá primero. Claro, si es que esta cuestión, la heurística falló, digamos, y eh, me, me llevó a una situación en la cual en realidad no estaba la cosa, ya, entonces consideremos el siguiente. ¿Sí? A eso le llaman búsqueda mejor primero. Añadimos entonces una función heurística que toma vértices y entrega un número real, tal que un menor valor de h significa más prometedor de expandir, y a eso le llaman búsqueda de mejor primero, best first search, que simplemente para mejorar el nivel de confusión también se abrevia BFS. Y la diferencia, como digo, en vez de una cola usamos una cola de prioridad, el resto de algoritmo de búsqueda a lo ancho queda casi idéntico. O sea, tenemos esto, en vez de hacer un agregar a la cola, estamos insertando el elemento en la cola. Se me fue el mouse ahora. Perfecto. Insertamos el elemento a la cola con prioridad el H.
Y lo que hacemos es entonces, en cada vuelta, sacamos primero el elemento con la prioridad más baja de esta cola. Probablemente en la estructura de datos ustedes vieron la estructura de heap, el heap sort. Con eso uno puede armarse colas de prioridad razonablemente eficiente. Como siempre, si el elemento sacado de la cola no ha sido visitado todavía, lo marcamos como visitado, lo procesamos y vamos viendo de insertar sus vecinos con sus prioridades respectivas. Aplicaciones. Bueno, una aplicación, Profe, díganme, antes de que pasemos a aplicaciones, tengo una duda. ¿Cuáles son las cotas de estos algoritmos? cotas en qué sentido. Eh, Cotas en el sentido de tema de complejidad, por ejemplo, de o n cuadrado, cosas por ese estilo. Estos algoritmos, si los sueltas así nomás, básicamente lo que hacen es procesar cada uno de los vértices, ¿cierto? Suponiendo que no cortas la búsqueda antes por alguna otra clase de criterio. A eso va precisamente la idea de hacer alguna clase de búsqueda mejor primero. Y por lo tanto, cualquiera de ellos, su cuota superior de cantidad de trabajo que hacen, digamos, va a ser básicamente el número de vértices, proporcional al número de vértices del grafo, ¿sí? Igual que en el caso de backtracking, en la medida en que tú vayas y cortes la búsqueda, porque ya encontré lo que andaba buscando, ¿para qué seguir revisando el resto? Bueno, en ese caso, obviamente, el peor caso va a ser que tu criterio, digamos, para hacer las cosas es usar siempre exactamente primero las alternativas erradas y solamente al final usar la correcta, en cuyo caso terminas también en alguna cosa que toma un tiempo orden del número de vértices. Pero también puede ser de que si tu estrategia, digamos, de cómo ir haciendo las cosas es particularmente astuta, digamos, tu función heurística es particularmente, eh, no sé, particularmente correcta, o sea, particularmente atinada, digamos, más que correcta, capaz que se demore la nada misma, ¿sí? O sea, aquí realmente en esta clase de algoritmos, más que fijarse en cuánto es el peor caso, uno acá trata de fijarse en cuál es el caso promedio o cómo se comporta en el caso que a mí me interesa. Está claro también de que tratar de evaluar estos algoritmos de forma más o menos, ¿cómo se llama? Más o menos formal, de armarse un modelo de cómo funciona el algoritmo, si es que estamos hablando de cuestiones que son grafos en el cual el número de vecinos de cada vértice depende del vértice del caso y qué sé yo, esto tiene bien pocas posibilidades de obtener alguna clase de medición así exacta. Algo se puede hacer, sí, pero hay que hacer una serie de suposiciones, ¿sí? No sé si eso responde a su consulta. Sí, sí lo hace. Aplicaciones. Bueno, una aplicación obvia es determinar si un grafo es conexo. Si es que nos ponemos, partimos de un vértice cualquiera y lo tiramos a hacer una búsqueda en profundidad,
porque es más simple, básicamente. Y en el proceso encontramos todos los vértices, quiere decir que el grafo era conexo. Si es que nos quedan vértices sin visitar, podemos partir con algunos de los vértices sin visitar para encontrar otra componente conexa al grafo y así sucesivamente hasta agotarlas todas. O sea, ahí tenemos una aplicación directa de estos algoritmos para resolver un problema de teoría de grafos. La pregunta de si el grafo es conexo o no. Fácil y bonito. Punto de articulación. Un punto de articulación de un grafo conexo es un vértice tal que si se elimina del grafo, junto con los arcos en los que participa, obviamente, el resultado no es conexo. Por ejemplo, en este grafo de acá, el vértice C es un punto de articulación. Si elimino C, me queda por un lado este pedazo que está desconectado de este pedazo y esos dos están desconectados de este pedazo de acá. Si hacemos la misma operación, por ejemplo, eliminando el vértice A, o el B, o el G, o cualquiera de los otros, digamos, resulta que ninguno de los otros vértices es un punto de articulación, solamente el vértice C. ¿Qué importancia tiene el punto de articulación? Bueno, el punto de articulación, de alguna manera, es un vértice crítico en el grafo. Si desaparece ese, toda la cuestión se nos viene abajo. Piensen, por ejemplo, en que estamos hablando de, no sé, de que los vértices representan sitios y computadores, digamos, que conectan sitios entre sí, un router, y los arcos son enlaces. En ese caso, si es que esto de acá representa esta cosa, si es que le ocurre alguna clase de desgracia al que está haciendo la tarea de C, el grafo se me desconecta, ¿sí? Y por lo tanto, en una situación como esa, es interesante saber cuáles son los puntos de articulación, como para decir, oiga, viejito, este equipo que está en la posición C es crítico, sí, así que tomemos medidas para evitar que tenga problemas, o viejito, si nosotros elimináramos al computador de la posición C, esta cosa se me desconectan estos pedazos. ¿Qué puedo hacer para evitar que nuestro grafo tenga un punto de articulación? O sea, ¿qué otros enlaces me conviene a mí agregar para evitar que C se transforme en un punto único de falla, por ejemplo? Lo siguiente no es demasiado difícil de adivinar, digámoslo así. Un vértice B del grafo es un punto de articulación del grafo. Si es que, uno, si es raíz del árbol y tiene al menos dos hijos. ¿Sí? O sea, de pura casualidad agarramos ese vértice como punto de partida para nuestra búsqueda en profundidad y tiene al menos dos hijos. Si ustedes se fijan, si partimos de este vértice de acá y hacemos búsqueda en profundidad, probablemente digamos tiene hijo A, B, terminamos con esa rama, tiene otra rama es D, F, E, y terminamos con esa rama, y otra rama es G. ¿Sí? O sea, C tiene al menos dos hijos y por lo tanto un punto de articulación. Ustedes dirán, ¿qué tiene eso de particular? Bueno, supongamos que partimos nuestra búsqueda con D. D posiblemente, si hacemos búsqueda en profundidad, deba ser, por ejemplo, C, A, B. De ahí no puedo seguir porque el C ya lo había visitado antes, se vuelve atrás,
vecinos de C que no hayamos visitado aún, el G, ese no tiene más vecinos, volvemos atrás, vecinos del C que no hayamos visitado, E y F. Y ese tiene solamente como vecino el D que ya habíamos visitado originalmente. O sea, si es que partimos del vértice D en ese grafo, vamos a tener que tiene un solo descendiente, el D, en el árbol en profundidad. Y realmente, si ustedes lo piensan, ¿qué es lo que significa eso? Que no hay, que hay caminos alternativos para llegar al D y por lo tanto, al hacer el recorrido, digamos, va a terminar con un solo hijo, porque todos están conectados en una sola larga rama. Preguntas en el chat. Ah, sí, yo vi recién también acá que me está avisando que mi conexión a la red era inestable. Espero que no me haga la gracia tradicional de caerse a medio camino esta cuestión y dejarme botado. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, si es raíz del árbol y tiene al menos dos hijos, quiere decir que hay dos caminos que me llevan a pedazos desconectados del grafo, digamos, ¿sí? Al menos a dos cosas desconectadas, y eso es una situación. En caso de que B no sea la raíz del árbol, en ese caso tiene un hijo U, tal que ninguno de los descendientes de U tiene un arco reverso a un ancestro de B. Que nuevamente, en el fondo, si ustedes se fijan, eso significa que de alguna manera me está diciendo que hay alguna clase de ciclo entre encuentros. Y al haber un ciclo, hay dos caminos para llegar desde entre esos dos vértices y por lo tanto no es un punto de articulación, ¿sí? Bueno, hallar los puntos de articulación del grafo es básicamente construir entonces el árbol de búsqueda en profundidad y en ese árbol, o mientras se construye el árbol, buscar a ver si es que hay vértices que cumplen con esas condiciones. O sea, bueno, la raíz es más o menos obvio verificarlo. Lo otro es un poquito menos obvio, pero tampoco es algo espantosamente del otro mundo. Ojo, que esto de aquí es importante que sea búsqueda en profundidad. Esto no podemos hacer esta misma jugarreta pensando en búsqueda a lo ancho. Búsqueda en profundidad, haya todos los vértices alcanzables desde un hijo de la raíz antes de procesar los demás vecinos. Y si eso básicamente incluye a todo el cuento, bueno, quiere decir que la raíz de la cual estamos partiendo no es un punto de articulación, como habíamos visto en el primer punto de aquí arriba. Otra cosa que probablemente ustedes hayan discutido también en estructuras discretas es una estructura importante, un caso particular muy importante de grafos, son los grafos bipartitos. O sea, grafos en los cuales puedo particionar el conjunto de vértices en dos conjuntos, que generalmente le llaman X e Y, tales que solamente hay arcos entre vértices de X con vértices de Y. No hay arcos entre X ni hay arcos entre Y. Esa clase de situaciones es importante en montones de aplicaciones. Hay una serie de algoritmos que funcionan muy bien en grafos bipartitos, que no funcionan mucho peor en grafos que no lo son, y por lo tanto esta clase de cosas suele ser importante descubrir si es que un grafo lo es o no lo es. Digamos.
Bueno, determinar si G es bipartito, y a la pasada identificar el X y el Y, es, como probablemente ustedes vieron en estructura discreta, elegir un vértice de partida, pintarrajearlo de rojo y recorrer el grafo cada vez que se encuentra un nuevo vértice que no ha sido coloreado aún en nuestro recorrido, colorearlo del color opuesto de su ancestro, digamos, su padre. En caso, eso estamos hablando de los arcos de árbol o arcos hacia adelante. Arcos hacia atrás, bueno, en ese caso vamos a decir, por ejemplo, estoy parado en un vértice azul, hay un arco que me lleva a este otro vértice. Si este otro vértice está ya pintado de azul, lo lamento mucho, viejito, su grafo no era bipartito. Si es que al revés, siempre me voy a encontrar al hacer eso, me encuentro con vértices del color contrario, está todo ok. Y nuevamente, igual que en el caso de determinar si el grafo es conexo, si es que se agota en los recorridos una componente conexa del grafo, bueno, hacemos lo de siempre, partir con algún vértice que aún no haya sido visitado como nuevo punto de partida y seguir tonteando hacia adelante. Con eso tengo identificado posibles X e Y. Está claro que no necesariamente son únicos, puede ser que hayan varios posibles conjuntos X e Y, pero voy a identificar al menos uno. Teoría de lenguajes. Cuando los estaba torturando a ustedes con teoría de lenguaje, o cuando estábamos trabajando con DFA o qué sé yo, al final del día nuestro mono mental de lo que es un DFA está más bien por la vía de un grafo dirigido. O sea, no hay estados que están conectados entre sí mediante arcos que dicen desde este estado usted puede ir a este otro. Si ustedes miran con los ojos adecuados muchos de los algoritmos, por ejemplo, transformar, dado un NFA, construir un DFA, o cuando hablábamos, por ejemplo, de determinar símbolos inútiles de una gramática, lo que estamos haciendo es más o menos explícitamente, es al final del día recorrer grafos. Ya, un rápido resumen y estamos más o menos en la hora, no quiero extenderme mucho más, así que vamos a dejar el próximo tema que es Branch and Bound, que es una pariente, llamémoslo así, de backtracking. Lo vamos a dejar para la clase próxima, probablemente. Bueno, ahí vamos a ver cómo nos va con eso. Resumen entonces, discutimos las técnicas recorridas de grafos más comunes en profundidad y a lo ancho. Comentamos que algoritmos similares son aplicables a estructuras que no son realmente grafos, como árboles binarios, árboles ordenados, digrafos y también multigrafos. Un multigrafo en realidad es una estructura como un grafo, pero en vez de haber simplemente un arco entre dos vértices, en un multigrafo está permitido que hayan, por ejemplo, 3 arcos entre dos vértices dados. ¿Sí? Y también se permite, a diferencia de lo que está permitido en un grafo, que hayan arcos que van de un vértice a ese mismo vértice. Parecido a los grafos, como digo, pero no son realmente lo mismo. Contrastamos rápidamente, muy someramente, ventajas y desventajas de búsqueda en profundidad y a lo ancho, y un punto interesante, y planteamos un par de puntos interesantes que hacen
útil el contar con versiones no iterativas de estos algoritmos, porque ahí podemos meter mano y hacer jugarretas como cambiar el stack por una cola o cambiar la cola por una cola de prioridad o simplemente decir, ¿sabe qué más? Me aburrí y nos vamos de acá, sin tener que empezar a desarrollar toda la recursión que nos llevó al punto donde estamos en este momento. Discutimos rápidamente como una idea la variante de mejor primero. Si es que nosotros estamos interesados en recorrer el grafo con la idea de encontrar algún vértice que cumpla con alguna condición particular, puede valer la pena de utilizar alguna idea de acelerar la búsqueda por la vía de tratar de ir primero por aquel camino que se ve más prometedor. Y eso nos lleva a búsqueda heurística. Pero eso significa entonces también no simplemente considerar vértices y sus conexiones, sino que de alguna manera evaluar los vértices. Y mostramos un par de aplicaciones de las cosas que mostramos acá. Traducir esta clase de cosas en algoritmos no es, o sea, en programas, no es particularmente difícil. Como ustedes ven, los algoritmos son bastante cortitos, o sea, no hay mucha ciencia en eso. Y las estructuras de datos que se requieren para manejar esta clase de cosas son pan de cada día, no son nada complicado. No sé si quedan consultas aún, si que alguien tiene algún comentario. Ahora sí se pueden mover las cosas, mira qué pájaro en esta cosa. Bien, si es que No, no hay profe. más, sí, dígame. No, que no tengo dudas. ¿Todo ok? ¿Todo claro? Sí, Perfecto, gana premio el concursante. Nos vemos entonces la próxima semana, el día martes temprano. Pongan a funcionar su computador para que yo tenga la idea de que alguien me está viendo y pueden ir a seguir durmiendo porque después van a tener, espero, la grabación de la clase. Y por lo menos siempre van a estar las transparencias y el apunte. Cuídense mucho, descansen el fin de semana si es que pueden y nos vemos el día martes. Chao, chao. chao, profe. Gracias.